Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal GagaChelo. Yo soy Génesis y para los que no me conocen, en este canal enseño a tocar el violonchelo desde cero. Subo covers y también tutoriales de algunas canciones. Para el día de hoy veremos la media posición que se toca en el cello. Si aún no lo conoces, quédate hasta el final del video para que veas que es más fácil de lo que piensas. ¡Comencemos! La media posición en el violonchelo la tocamos de esta manera. Primero ubicamos la primera posición que ya aprendimos en el canal y si aún no lo saben les dejo un link aquí. Entonces ubicamos nuestra primera posición y de allí el primer dedo lo vamos a subir entonces hasta donde quede en el medio de la cejilla y de la primera cinta del violonchelo o el primer dedo de la primera posición para los que no tengan cintas. Estas notas o este sonido va a ser un poquito más grave. Fíjense que si yo toco el primer dedo en la primera posición y bajo a la media posición, entonces es medio tono más abajo. Todas las notas que toquemos en la primera posición para subir a la media posición con el dedo de subir, pero el sonido va a bajar medio tono. Entonces tenemos la primera posición que ya la conocemos y a todo le vamos a bajar entonces medio tono. O con nuestra mano vamos a subirla de manera que quede entre la cejilla y la primera posición. Al principio es un poco confuso porque nosotros decimos subir, pero en realidad subir el sonido es bajar la mano o bajar el sonido es subir la mano. Por lo que el sonido, al nosotros bajar la mano, él va aumentando su altura. Y si nosotros subimos la mano, entonces él va bajando su altura. En este caso, para retomar la media posición, entonces ya saben, ubicamos nuestra primera posición y subimos el dedo, entonces que nos quede entre la cejilla y la primera posición. Y se puede tocar en cualquiera de las cuerdas. Y algo muy importante es saber las notas que tocamos con la media posición. Para la cuarta cuerda del violonchelo, que es la cuerda Do, vamos a ubicar nuestra media posición. Primero, ¿cómo la ubicamos? Colocando la primera posición y el primer dedo lo subimos un poco, quedando entre la cejilla y la primera cinta. Aquí entonces este primer dedo en la cuarta cuerda sería Do sostenido o Re bemol y sonaría así. Luego ya con el segundo dedo tocamos la misma nota que tocaríamos en primera posición con el primer dedo, pero nos corremos, entonces sería con el segundo dedo la nota Re y este Re natural. Luego con el tercer dedo tocaríamos el Re sostenido o el Mi bemol. Y con el cuarto dedo tocaríamos el Mi natural. Entonces todas las notas sonarían así. Las notas que tocaríamos en la tercera cuerda, que es la cuerda Sol, en media posición con el primer dedo tocaríamos el Sol sostenido o La bemol. Luego con el segundo dedo tocaríamos el La pero natural. Luego con el tercer dedo tocaríamos La sostenido o Si bemol. Y con el cuarto dedo tocaríamos el Si natural. Y sonarían así. Con la cuerda
cuerda re, que es la segunda cuerda del cello, en media posición tocaríamos el re sostenido o el mi bemol. Luego con el segundo dedo tocaríamos el mi natural. Con el tercer dedo tocaríamos el fa natural también. Y con el cuarto dedo tocaríamos el fa sostenido o el sol bemol. Y todas las notas sonarían así. Y en la primera cuerda, que sería la cuerda la, en media posición con el primer dedo tocaríamos el la sostenido o el si bemol. Luego con el segundo dedo tocaríamos el si natural. Para los que tengan cinta, el segundo dedo debe caer en la primera cinta que tengan en el cello. Con el tercer dedo tocaríamos el do natural. Y con el cuarto dedo tocaríamos el do sostenido o el re bemol. Y sonarían así. Como se fijan, la media posición a la cuerda al aire apenas hay medio tono. Por eso el primer dedo en media posición se llama un sostenido por arriba a la nota de la cuerda al aire. Si es do al aire, la media posición es do sostenido. Si es sol al aire, la media posición sería sol sostenido. Si es re al aire, la media posición sería re sostenido. Y el la al aire sería la sostenido. Y todas las notas entonces en cada cuerda sonarían así desde la cuerda do hasta la cuerda la. Do, do sostenido o re bemol, re natural, re sostenido o mi bemol, mi natural. Luego vamos a la cuerda sol al aire, sol sostenido o la bemol, con segundo dedo la natural, la sostenido o si bemol, si natural, re al aire, re sostenido o mi bemol, mi, fa natural y fa sostenido o sol bemol. Y en la cuerda la al aire, la sostenido o si bemol, si natural, do natural y do sostenido o re bemol. Amigos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido lo más clara posible y si les quedó alguna duda, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse a mi canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando suba un video nuevo.